Perfecto. Bueno, bienvenidos a este segundo día el segundo seminario de Relasi. En esta jornada, pues vamos a dar inicio con una conferencia que espero les resulte muy interesante y en donde espero podamos aprovechar al máximo a nuestra invitada del día de hoy para conversar e intercambiar puntos de vista. Me voy a permitir justamente presentarla de manera muy breve para darle la palabra y entonces dar inicio. Muchísimas gracias, doctora Giovanna Patricia Ríos Godínez. Ella nos acompaña del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Es académica de tiempo fijo y coordinadora de la maestría en Derechos Humanos y Paz. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Está especializada en políticas públicas en torno a la justicia alternativa, construcción de paz, derechos humanos, no discriminación y género. Es maestra en estudios internacionales y licenciada en asuntos internacionales. De 2018 a 2019 fue directora de Derechos Humanos y Paz en el gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. También fue profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México del 2006 a 2023. Ha colaborado en proyectos de investigación adscritos al CONACYT y ha coordinado programas en torno a la justicia alternativa, los derechos humanos y la resolución de conflictos. Además, ha coordinado diversas revistas científicas y tiene más de una decena de artículos sobre construcción de paz, la relación entre derechos humanos y la paz, las capacidades institucionales de organizaciones de justicia y temáticas sobre género y mediación. Entre sus últimas publicaciones se encuentra el texto Avances y desafíos en las capacidades institucionales del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, Avances en la construcción de paz en Jalisco y Construcción de paz y despatriarcalización en la mediación. Tiene una amplia experiencia impartiendo conferencias y ponencias en México, Colombia, España, Canadá, Estados Unidos y otros países. Representa al ITESO en la Red Nacional para la Paz de la NUYES, y funge como secretaria técnica a nivel nacional. Asimismo es integrante fundadora del Centro de Estudios para la Paz del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y forma parte de su claustro docente. En octubre del 2022 recibió el nombramiento y distinción de embajadora de paz por parte del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Pues un honor, Gio, tenerte con nosotros en esta segunda jornada y bueno, damos paso justamente a tu presentación. Adelante. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Oye, para mí es más bien un honor que tú me presentes, porque cuando te presenta una persona que admiras tanto, dices, Dios santo, algo hice bien en la vida. Entonces, muchas gracias, Lili, por tu presentación. Aquí está. ¿Dónde le tengo que dar para...? En las flechitas del teclado. En las flechitas, acá. Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, pues me siento muy contenta de estar aquí con ustedes para hablarles de una investigación que realicé hace unos poquitos años sobre construcción de paz y despatriarcalización a partir de una lectura de cómo se daban los procesos de igualdad en la mediación. Como ustedes escucharon, mi experiencia también ha ido muy de la mano con la justicia alternativa. Yo soy mediadora certificada y entonces también eso me ha ido ayudando a ver cómo desde estas formas de generar diálogo, construir consensos, trabajar la transformación de los conflictos personales, sociales, comunitarios, escolares, incluso políticos, pues tenemos que ver también cómo el género pasa por en medio de eso y tenemos que darle una mirada también diferente. Entonces, queremos construir paz, pues tenemos que ir trabajando por esta despatriarcalización también, ¿no? Bueno, era con las fichitas, ahora sí. Bueno, comencemos con el principio, siempre digo, bueno, vamos bien, y aquí pongo una fotografía de una familia, ¿no? Muy típica, los bigotes, ¿no? De cómo el patriarcado me gusta, ¿no? Y los niños también, si se fijan, las manitas con los niños no la dejan escuchar, y la paz arriba, ¿no? Esa paz que prácticamente pues ya se posicionó. ¿Y por qué lo pongo así? Bueno, durante muchísimo tiempo se consideraba que la paz era la ausencia de conflicto, la paz era no hay guerra. Entonces pareciera que en una familia típica, más tradicional, de donde venimos quizás muchos de nosotros, de nosotras y de nosotres, pues si te mantenías en esos cánones, había paz.
pero en cuanto las cosas se movían, pues dejaba de haber. Afortunadamente los estudios de paz han ido cambiando a lo largo de estos años, estamos hablando desde la década, sobre todo de los 60 hasta ahora, han ido evolucionando y entonces hemos entrado a otra manera también de ver la paz. La paz no es la ausencia de conflicto. El conflicto es parte del ser humano, siempre lo vamos a vivir en todos los órdenes sociales, desde el nivel individual hasta el orden internacional o global. Lo que aquí necesitamos no es entender la paz como esta capacidad de aceptar las diferencias, tener la capacidad de escuchar, de reconocer, de respetar lo diferente. Eso nos lleva a una vivencia mucho más pacífica. Y esto lo comento porque la ONU en 2024 lo puso así dentro del Día Internacional de la Transformación o Resolución de Conflictos y Paz. Lo podemos encontrar rápidamente en línea, porque nos invita a que veamos la paz como un proceso, no como un fin. Olvidémonos la paz como la meta de la paz, no. O sea, la paz es un proceso dinámico, participativo, nos tiene que llevar a dialogar muchísimo para entender y cooperar. Y qué mejor que mencionarlo ahora en momentos a veces tan complejos como los que estamos viviendo a nivel político, no solo en México, sino a nivel internacional, donde la polarización es tan fuerte, ¿no? Y cuando hablamos de patriarcado, bueno, yo me metí a internet también, junto con todas las lecturas que tengo, nada más pongan ustedes patriarcado y les va a salir muchísimos conceptos. Curiosamente, no te puedes quedar con el Real Academia de la Lengua, es muy cortito y no llega a tener profundidad. Y me gustó mucho esta de Puleo, que nos habla de que el patriarcado, uno es un sistema de organización social, es algo que vivimos todos, nos organiza socialmente, y que además se representa en puestos claves de poder. El poder va a ser algo importante que está ahí cuando hablamos de patriarcado, porque se representa a nivel político, económico, religioso, militar, y se encuentra normalmente en manos de varones. Algo que me gusta es que dice exclusiva o mayoritariamente. ¿Por qué lo me gusta mucho? Porque creo que las situaciones patriarcales que vivimos, este sistema, también las mujeres lo reproducimos. No es un tema solo de hombres. Si bien en la figura del varón puede recaer el tema patriarcal, la forma en cómo se viven estos procesos, las mujeres también somos aliadas muchas veces del sistema patriarcal. Entonces, no es un tema de solamente varones. Y obviamente existen dos tipos de patriarcado, el de coerción y el de consentimiento. El de coerción lo podemos ver en países árabes, por ejemplo, donde no hay oportunidad de salirte del sistema en absoluto. Incluso lo podemos ver en México, también en ciertos lugares, en comunidades, y por qué no decirlo, muchas veces hasta en ciertos estratos políticos o sociales que también son muy fuertes. Pero en el plano del consentimiento es donde todos nosotros pues vivimos en él, nos adaptamos e intentamos salir adelante en medio de ello, habiendo ese consentimiento. De hecho, ya Foucault habla del poder con consentimiento a partir de las estructuras también que vivimos. Bueno, cuando hablamos entonces de paz y ese debilitamiento de construcción de paz y debilitar el patriarcado, tenemos que entrarle a los temas de igualdad de género. ¿Por qué? Porque tienen una característica en común. Son construcciones sociales, productos de mentalidades, de las acciones humanas. Por lo tanto, esto va a permear todos los ámbitos de la sociedad y ahí es donde podemos realmente decir que estamos alcanzando ciertos estados de paz. Muchas de las desigualdades que vivimos, ¿no?, actualmente son resultados de estas asimetrías de poder continuas que tenemos, de estos controles muchas veces masculinizados que nos llevan a violencia. Por aquí alguien me contaba que ha trabajado muchísimos años con el tema de la violencia de género, sobre todo la violencia contra las mujeres. Entonces, imagínate, eso lo vives todos los días con las expresiones de violencia continua que estamos viendo, y hay que decirlo, y han ido aumentando de muchas maneras, ¿no? Entonces, tenemos también la falta de expresiones afectivas, la fijación de patrones de comportamiento que se dan en todo el mundo. Ahora hay que decirlo, yo aquí puse culturas latinoamericanas, porque, bueno, de alguna manera lo hemos visto siempre muy reflejado ahí, pero la realidad es que se da en este momento a nivel mundial. Bueno, ¿por qué es importante este enfoque de género para construir paz? Bueno, uno, porque el género
es una perspectiva también que nos permite el acceso a la justicia. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Necesitamos que se desnaturalice las desigualdades, porque los factores de desigualdad muchas veces se van directo cuando se está compareciendo ante la justicia. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Pues esta foto, ¿no? de la justicia con la venda, por un lado, nos invita a pensar que no va ni para un lado ni para el otro, pero lo cierto es que muchas veces el que está vendado en temas de género es el propio juzgador o las personas que están haciendo. Y entonces, pues sí, se va a ir normalmente para un lado siempre el hacer justicia. Entonces, por eso no podemos eludir la incorporación de esta perspectiva para transformar conflictos y de generar condiciones de acceso a la justicia. La mediación, que es lo que yo más he ido estudiando, que forma parte, por ejemplo, ahora más institucionalizada de la justicia alternativa. Ojo, mediaciones siempre ha habido, no pertenece solo a la justicia, pero viéndolo desde una parte más institucionalizada, pues es un espacio de transformación de conflictos donde, ¿qué nos encontramos? Pues lo que vivimos en la sociedad, estigmas, prejuicios, ¿sí? Desigualdades interseccionales. Entonces, pues cuando uno descubre que en esas mediaciones que uno está buscando llevar a la justicia más pronta, expedita y todo, pues te vas encontrando con el mundo que vivimos dentro de ahí y que muchas veces eso tampoco ayuda. Las desigualdades, pues normalmente merman la calidad de vida siempre, de toda la sociedad, no solamente de un grupo específico. Y yo creo que también esta parte de entrarle al tema de género, lo comento porque no es solamente para que le entremos las mujeres, y las mujeres a veces con educación, investigadoras, que tenemos ciertos privilegios para poder racionalizar este tema. La realidad es que el tema de la desigualdad pasa por todos, mujeres, hombres, niños, niñas, niños, o sea, todos. ¿Por qué? Porque cuando estamos viviendo sistemas de desigualdad, también van a tener consecuencias con el otro, incluso con el que tiene el poder. Y les voy a poner un ejemplo. Hace tiempo, en una conferencia de hace muchos años, que serán como, digo que fue ayer y resulta que fue hace 10 años. No saquemos cuentas en alguna conferencia. Ahora ahí. Escuchaba a alguien del Colegio de México, un investigador, estaba él haciendo investigaciones sobre masculinidades y hablaba de cómo había dañado el patriarcado a los hombres. Y para mí eso fue una novedad, porque dices, ¿cómo que ha dañado el patriarcado a los hombres cuando normalmente ellos mantienen el poder y o sea, debería ser al revés, siempre daña a las mujeres? Y decían, no. O sea, también hay que ver que el propio sistema patriarcal le pone ese poder, le pone también una serie a los hombres, a los varones, de prerrogativas que deben de cumplir. Y cuando dejan de cumplirlos por ciertas condiciones, no porque ellos lo hayan decidido, sino por ciertas condiciones, obviamente van a tener una crisis que los pueden llevar hasta el suicidio. Y hablaba él de los índices de suicidio tan alto que tienen muchos hombres cuando pierden el trabajo, porque ellos se han visto siempre como proveedores. Entonces pierdes el trabajo y dices, ¿y ahora qué hago? O la mujer tiene que trabajar y entonces él se mete a los labores de la casa y obviamente si él no lo ha interiorizado y no ha habido un proceso también, pues para él ese no es su lugar y entonces a veces las violencias también se profundizan, pero también internamente y entonces vienen las ansiedades, las crisis, porque los hombres tienen más infartos en edades más tempranas. Todo eso, nos iba comentando el investigador, también forma parte de las consecuencias que tiene el patriarcado en los hombres. Pues en el momento en que nos demos cuenta que las desigualdades de género tenemos que trabajarla todos, todas y todes, en ese momento podemos ver que vamos a tener consecuencias positivas para todos. Pero de momento muchas veces no se ve así, ¿no? Además de que estas desigualdades nos llevan a discriminaciones que no siempre manifiestan la causa de esa desventaja y que nos llevan a una restricción de derechos. Estos derechos a veces los normalizamos tanto que ya ni siquiera lo vemos. Y eso, ojo, aquí siendo un seminario de investigación es importante tenerlo en cuenta porque a veces en nuestras investigaciones también nosotros podemos tener ciertas cegueras ante estas realidades.
es importante también reconocer que cuando hablamos de desigualdad tenemos que entrarle al concepto de interseccionalidad. Creo que ya la mayoría lo ha de conocer, pero no vale bien la pena también retomarlo un poquito, porque sabemos que las desigualdades, tenemos el género, pero también van a pasar diferentes situaciones que nos llevan todavía a generar mayor desigualdad y entonces se complejiza. Y eso es muy interesante porque también a mí me lleva a replantearme en las investigaciones que yo hago, por ejemplo, en temas de mediación, a ver la complejidad, no solamente decir discriminó o no discriminó, es qué otras interseccionalidades hay de fondo en estos contextos para entender la clase, la edad, la educación, todo lo que hay ahí. Esta imagen, pues vemos una mujer que es trans, una mujer trans, que trabaja en la vía pública, ¿sí? Su trabajo vendiendo su cuerpo, pero además indígena, y entonces comienzas a ver todo el tema de la interseccionalidad que puede pasar por ella, los temas de discriminación, pero tenemos que ir reconociéndolos para poder entender por qué en una mediación, por ejemplo, o buscando una transformación de conflicto, sea social o sea comunitario o más individual, la realidad es que van a tener mayores dificultades si pusiéramos probablemente a una mujer blanca, clase media, con situaciones que puedo ser yo misma, que puedo tener mayor ventaja social en ese sentido, porque no pasan estas discriminaciones en mi cuerpo. Por eso, cuando hablamos de mediación e interseccionalidad, nos vamos dando cuenta que las mediaciones son espacios, uno, se trabaja el conflicto, pero hay que visibilizar esta interseccionalidad. Se ponen en ella, cuando estamos mediando, las prácticas, se manifiestan prácticas socioculturales que nos permiten, que no siempre nos permiten, perdón, construir consensos y que limitan poder profundizar en acuerdos imparciales y neutrales. Y quiero hacer énfasis en el tema de la imparcialidad y la neutralidad. Siempre nos han dicho que la mediación es neutral, ¿verdad? Tiene que ser, y te lo aprendes de machetito si quieres ser mediador o mediadora, y te das dando cuenta que eso es ciencia ficción. No existe la neutralidad. Bueno, si aquí estuviera Memo Cepeda, igual me dice algo, ¿no? No sé, pero la realidad es que esta neutralidad es compleja cuando estamos pasando por todo este prisma de interseccionalidades que lo va a traer tanto el mediador como también las personas mediadas. Entonces, cuando hablamos de interseccionalidad en materia de género, es importante, primero, reconocer las discriminaciones que velan entre las partes y también reconocer que el mediador va a tener ahí la capacidad de favorecer o no favorecer situaciones patriarcales que se están dando cuando se está trabajando el conflicto entre las personas. ¿Por qué? Porque los impactos de los conflictos más bien, el conflicto no va a impactar de la misma manera entre hombres y mujeres. Por ejemplo, algunos conflictos de las mujeres en la comunidad, si se fijan, tienen que ver mucho con cuestiones comunitarias. ¿Quiénes son las personas que normalmente están, por ejemplo, en un conflicto comunitario yendo a las asambleas por la tarde? Vamos a encontrar más a mujeres. Por ejemplo, en mediaciones sociales, nos vamos a encontrar a mujeres ahí. ¿Por qué? Porque el hombre está trabajando, porque ya llega muy noche, y quien está resolviendo muchas veces problemas de la comunidad son las mujeres. Y ahí también para temas de cuidado o situaciones convivenciales, ahí te vas a encontrar a las mujeres también. ¿Por qué? Porque están en el momento del conflicto y en el lugar y en el espacio donde lo pueden ellas transformar. Pero al mismo tiempo también pasan por cuestiones de temor, de miedo, de injusticia. ¿Ok? ¿Qué pasa con los roles de los hombres? Pues normalmente las problemáticas de los varones van a estar más asociadas a temas económicos o temas que tienen que ver más con el rol de él. Pero quienes están muchas veces en estos conflictos sociocomunitarios, sociales, van a estar las mujeres ahí con toda esa interseccionalidad de la cual hablábamos. Por eso los conflictos no son iguales para hombres y mujeres, pero lo que sí tenemos que tener muy claro, y los que trabajamos en temas de mediación, es la igualdad de derechos que debemos de tener unos y otros. Algo ya en el seno de la mediación, algo yo que veía,
es que como no es igual el conflicto entre varones y mujeres, también el mediador o la mediadora debe de ser muy consciente de esos roles, porque si no, lamentablemente podemos bloquear la posibilidad de decidir un acuerdo justo. Y tú imagínate cuando la mediación se eleva a sentencia ejecutoriada. Me ha pasado ver amistades que yo los he llevado a la mediación. Yo no puedo mediarles porque les digo, chicas, no puedo porque pues estaría violando el principio de imparcialidad, no podría estar ahí, pero vayan. Y de repente me dicen, ¿sabes qué? Ya lo hice, no sé qué, pero como vienen también con una serie de situaciones emocionales, que eso es también muy importante ver ese tema, no me voy a meter mucho, eso daría para otra conferencia, pero cuando están viviendo eso, resulta que cuando llegan a la mediación, el tema del poder es asimétrico y termina siendo un resultado muchas veces injusto. Y el mediador o mediadora no tuvo la pericia de verlo. Imagínate que esto se eleva a una sentencia y entonces tienen que pedir remediación de esa sentencia, es mucho más complicado y puede ser una cruzada y obviamente las personas van a decir, pues yo no quiero ya ir por ahí, prefiero mejor que un juez me diga, hay que tener cuidado por ello, ¿no? Cuando en la mediación tú vas encontrando el no continuamente, o sea, un no sobre todo de las mujeres, a veces para el mediador o mediadora, pues no les gusta. Y van a decir, bueno, ¿por qué no? Pues porque entonces no termino la mediación en una hora, o no la termino hoy, tengo que hacer otras mediaciones más adelante, el conflicto se alarga, el no parece que mantiene el conflicto, y entonces como a veces hay una presión institucional también, hay que tener cuidado con las presiones institucionales, de tener rápido, arreglar ya conflictos de manera rápida, expedita, incluso a nivel sociopolítico, porque a veces instituciones que también están haciendo mediaciones comunitarias, lo hemos visto con este parque que querían hacer edificios, San Rafael, ¿verdad? También la Secretaría de Participación Ciudadana ha trabajado con conflictos con las personas que viven al lado del río Santiago, con ellos me ha tocado también estar en comunicación y apoyarles. Pues muchas veces la presión de la institución de resolver rápido el conflicto nos puede llevar a este tipo de injusticias. Pues cuando estamos viendo de un lado, sobre todo las mujeres, que hay un no por ahí, si bien produce incomodidad, ojo, también nos está diciendo que tenemos que reconocer que se va a tardar un poco más esa mediación, pero hay más posibilidades de ahondar en un tema de transformación real del conflicto, reconociendo las desigualdades, las formas de patriarcalización que viven normalmente estas personas y que se pueden transformar. Por eso la persona mediadora debe ser garante del principio de igualdad y debe respetar la diversidad que se da. No puede ignorar o naturalizar estas diferencias. En el caso de las mujeres, quiero comentar que hay un paradigma cultural y territorial en lo que respecta a sus cuerpos, fomentando un espacio de disputa. Voy a ponerles un ejemplo. En una mediación familiar, las mujeres pueden visibilizar la producción que hacen día a día a través de su trabajo en el ámbito del hogar como en el público. Cuando hay un conflicto, por ejemplo, en esta mediación familiar y se pone en la mesa lo que ella está haciendo, si se fijan, lo está llevando de la parte privada a la parte pública y lo está visibilizando. Entonces aquí tenemos un espacio que pasa por su vida, que pasa por su cuerpo, pero que lo pone adelante y dice, esto no quiero que se mantenga, o esto no puede seguir así, o esto me está generando también dificultades para seguir adelante, no sé, en una situación de divorcio, pensémoslo así. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta que incluso la mediación puede ser un espacio de resistencia y de construcción de valores, si así lo queremos. Entonces, en el proceso de mediación, el diálogo se vuelve el principal recurso para generar comprensión de la otra edad, de aquello que ni siquiera por aquí le había pasado al otro, cómo estaba viviendo la persona. Y además, pues nos ayuda a tener un mejor conflicto, a comprender mejor el conflicto. Cabe mencionar, ya lo había dicho hace un momentito, pero voy a entrar un poquito más en detalle, el tema de las asimetrías del poder. No existe una sola manera de entrarle al tema del poder. Hay dos formas de poder, sobre todo, que podemos encontrar: el poder personal y el poder social. El poder personal
se refiere al carisma, ¿no? A la personalidad, a la influencia que tenemos con las personas, ahí vemos seguidores, líderes, está ahí. Incluso en relaciones vemos como ciertas personas con estos liderazgos pues, tienen mucho más poder que otro y pues se vuelven estas relaciones muy asimétricas. Pero el poder social es el que se ejerce sobre alguien antes antes de que se ponga en práctica para hacer algo, y eso me parece muy fuerte, ¿no? Todo esto, digo, lo ha trabajado Bourdieu, lo ha trabajado Foucault también, porque el propio patriarcado ya nos lleva, ya no es necesario vivir el sometimiento de ese poder. Antes de que se dé, yo ya lo acepto, yo ya lo vivo. Entonces, cuando normalmente estamos viviendo el patriarcado en un ámbito de este tipo de poder social, pues yo ya vengo sometida a ciertos roles o formas. Por eso se vuelve, cuando estamos hablando de la gestión de conflictos, se vuelve algo contextual. Entonces, yo tengo que ser muy consciente que en la transformación de conflictos, como les digo, de pareja, familiar, social, internacional, político, ya venimos todo desde este contexto. Y entonces, esa relación que se va a dar dialógica, sabemos que nos influenciamos y yo como mediador, mediadora, tengo que saber cómo reconocer ese poder social que está moviéndose para poder generar algunos tipos de cambios, sobre todo a la hora de analizar el conflicto. Me voy para aquí. ¿Por qué? Porque no todas las partes tienen el mismo nivel de influencia, ¿no? Yo aquí sí, mucho diálogo, pero hay uno que trae el garrote, ¿no? Entonces, y eso sucede, o sea, ya viene siempre una de las partes, y cuando hablo de las partes no hablo solo de una persona, pensemos que puede ser nivel político, puede ser nivel comunitario, una institución incluso, pero ya vienen con esa fuerza, entonces es importante reconocer esa influencia y que cuando estamos buscando el equilibrio de poder, no lo vamos a lograr. Yo, como les decía hace un momento, es difícil lograr un equilibrio total en este contexto, porque seguimos metidos en el sistema patriarcal, no lo hemos quitado. Pero lo que sí yo puedo es identificarlo, ver dónde se están encontrando los prejuicios y estereotipos y trabajar trabajar eso. Entonces, no estoy cambiando todo el sistema, ni lo voy a hacer, pero sí puedo ir trabajando desde estas áreas de prejuicios y estigmas que tienen las personas. Por eso, en el contexto social, hay que reconocer, uno, desequilibrios de poder entre las partes y también reconocer los estigmas que yo tengo como mediadora o mediadora. El poder instituido asimétrico en la mediación viene desde afuera, desde un orden patriarcal, no lo podemos modificar, lo pongo aquí, pero sí podemos buscar acuerdos, diálogos lo más igualitario posibles, no vamos a cambiar a las partes del todo, no, o sea, no estamos entrando a hacer una dinámica psicológica de fondo, un interno, pero sí podemos construir a través de eso una sociedad más democratizada y más igualitaria, o sea, ver el poder que podemos tenerlo por ahí, ¿no? En este sistema tenemos que ir trabajando la escucha activa y la capacidad para preocuparse del otro es muy importante. Pasar de una visión binaria. Por eso interpelar las actitudes de las personas es muy importante cuando estamos en una mesa de negociación, de diálogo, de consenso. Porque en esta actitud binaria que tenemos, decimos, claro, igual estas personas o estas mujeres responden, ustedes imagínense una mesa de diálogo o negociación que se puede dar con mujeres buscadoras. ¿Sí? Entonces, podemos tener una mesa de negociación con mujeres buscadoras a nivel político y ellas vienen con una situación tan dura y con las emociones normalmente a flor de piel, que cuando llegamos a esta mesa, si yo tengo esta idea de que las actitudes son binarias, digo, pues es normal, son mujeres, va a pasar. No tienen esa capacidad fría de pensar el conflicto, ¿no? Y del otro lado, la idea de que lo masculino tiene siempre esa capacidad fría de reflexionar sobre la realidad, sobre el conflicto, sobre todo. Hay que tener mucho cuidado, porque estas actitudes tenemos que interpelarlas de manera dialógica, reconociendo las emociones de ambas partes. Y cuando tú abres eso,
es muy bonito, bueno, a mí me gusta mucho ver cuando los hombres también se sienten en un espacio seguro para también reconocer sus emociones. Y entonces, cuando ambos tienen emociones y se muestran, vamos descubriendo que hay mayores facilidades de lograr igualdad en el diálogo que cuando nos encontramos así. De hecho, cada vez más se habla en el análisis de las problemáticas complejas que tenemos que tener también en las emociones claras en estos análisis. Ya no podemos sacarlas, ¿no? Estas investigaciones de antaño donde la emocionalidad parecía que nos quitaba la objetividad, exacto, pues ahora ya no, ¿no? Entonces hay que romper ese equilibrio dual tradicionalmente asumido a lo femenino y a lo masculino, y sí hay que desequilibrar esa dinámica, ¿sí? Porque si no mantenemos estigmatización y discriminación. Algunas claves para despatriarcalizar. ¿Cuánto me queda? 7 minutos. 7 minutos, ya casi, vale. Algunas claves para despatriarcalizar. Uno, la hermenéutica de la sospecha. Esto me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que todo aquello que parece racional y voluntad libre y todo, no es del todo ni voluntario ni racional, ¿sí? Yo digo, no sé, tenemos que volver un poquito detectives de esto. ¿Por qué? Porque en el género, las narrativas de vida muchas veces no son lo que parecen y tenemos que ahondar mucho más allá a través de la sospecha. Si no, no desarmamos esas narrativas, sino nos mantenemos en ellas. Los psicólogos yo creo que tienen mucho conocimiento sobre esto, ¿no? Porque van indagando y van haciendo preguntas y preguntas para ir indagando en ello, pero muchas veces una humilde politóloga nos falta también esos conocimientos. A veces también a los sociólogos, a veces también a los internacionalistas, a las personas que trabajamos desde otros campos, aunque sean ciencias sociales, no tenemos a veces esa práctica. Así que tenemos que sospechar también de todas estas narraciones donde entramos a generalizar ciertas formas de diálogo y de formas normales de ver la función del género. De esta manera, sospechamos de roles, sospechamos de estereotipos y desde ahí podemos reconocer la falta de igualdad que existe, aunque en el primer discurso parece que todo está bien. Ustedes imagínense, una mediación ya de carácter comunitario social, donde de repente vengan funcionarios públicos, varones, frente a un grupo de mujeres que están intentando resolver un conflicto comunitario. Y aunque parece que están todos en una misma mesa de negociación y va a haber una mediación desde ahí, el poder que ejerce los varones que vienen además arropados por una institución va a ser sumamente diferente al que van a tener estas mujeres. Entonces, quien vaya a ser el mediador, mediadora de este tipo de relaciones, de buscar esos consensos, tiene que hacer narrativa de sospecha cuando se está hablando, cuando parece que todo está igual. A veces en estas mediaciones hay un objeto no nombrado. Lo que no se dice es lo que tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos como mediadores a desnaturalizar y empezamos a darnos cuenta que esto que parece muy normal, pues no lo es. Ya Bourdieu nos habla de que no hay conflicto en la narración porque el género es la ilusión colectiva mejor lograda. Si no hay conflicto en la narración y todo está muy bien, dices, no, algo está fallando. ¿Por qué? Porque entonces asumimos los patrones. Pero cuando hacemos ese cambio, hacemos esa narrativa de la sospecha, decimos, ok, y cuando vemos que sí, al hacer preguntas y todo va generando incomodidad y van saliendo otras cosas, dices, bueno, entonces ya no estamos en esta ilusión colectiva de que el género está normalizado, ¿no? O las formas de trabajo de género. Hay que deconstruirlo en aras de la equidad. El lenguaje también, importante, chicos, ser inclusivo, chicos, chicas, chicas, no, inclusivo, determinado, claro, porque también venimos con unos lenguajes súper complejos. No sé cuántos abogados hay aquí, pero los que son abogados, lo sabemos, ¿no? El mundo jurídico tiene su propio lenguaje y ese lenguaje ha sido un arma
para desvincularlo con la sociedad y generar coto de poder también. El lenguaje también es una manipulación del propio poder, ¿no? Está ahí ejerciéndolo. Entonces, imagínate, tú estás mediando algo donde las personas no son abogadas, no tienen ese know-how, digamos, para trabajar ese discurso, y si además está pasado por el tema patriarcal, lo están viviendo, lo están haciendo hombres, están arropados por instituciones, pues automáticamente no es inclusivo, no es claro. Importante, ¿sí? Empezar a hablar con él, ella, y aunque a veces nos cueste mucho entrarle al tema de ley, es complejo. Yo sé que hay mucha gente muy reticente, probablemente algunos de ustedes lo puedan estar, pero hay personas todavía que dicen, bueno, es que hasta que en la Real Academia de la Lengua no lo tenga. Pero lo que estamos aquí trabajando de una manera sociopolítica es el reconocimiento de los actores. Y como estamos haciendo un reconocimiento de los actores que están viviendo el conflicto, el darle esa capacidad de nombrarles a todas, todos y todes, entonces los haces que tanto ellos, ellas y ellas en su conflicto estén presentes. Si no, ¿qué es lo que hacemos? Los quitamos, los invisibilizamos. Cummins Mingle, a mí me gusta mucho esta investigadora. Ella ha trabajado el tema de la ética del cuidado muchísimo. Yo no voy a hablar mucho de la ética del cuidado, también sería muy interesante poder platicarlo después con ustedes, pero en temas de transformación de conflictos, ella lo que nos dice es que en el centro, para lograr una construcción real de paz, necesitamos que haya una actitud relacional y trabajar mucho el que no prevalezca siempre la idea de víctima y victimario. Yo cuando leí eso, cuando has trabajado muchas veces cuestiones de violencia contra las mujeres, dices, no, bueno, pero ¿cómo no va a haber víctima y victimario? Claro que sí hay. Y dices, sí, pero en este momento lo que Cummins Mingle nos invita es que en una mediación ya sabemos que las violencias de género no pueden ser mediadas. Ahí sí tenemos unas disparidades asimétricas muy grandes y se tiene que ver de otra manera. Pero todo aquello que sí puede ser mediado, entonces tenemos que ir también con la idea de que no podemos pensar que unos son los buenos y otros son los malos siempre. Porque entonces no vamos a llegar a consensos, nunca. Si yo ya automáticamente al hombre le pongo, como él es el hombre que tiene el poder en un sistema patriarcal y entonces es el malo, no va a haber diálogo, no va a haber consenso. Y ojo, yo no sería neutral como mediadora. Reconozco que el sistema patriarcal estamos todos y que cada uno de los dos, de hombres y mujeres, estamos representando ciertas formas de actuación, todo esto que les decía de las actitudes, y lo que tenemos es que empezar a escarbar para reconocer discriminaciones, para reconocer estereotipos, para reflexionar sobre ellos mismos, y entonces también vamos asumiendo responsabilidades en un conflicto, tanto de un lado como del otro. Y eso va a permitir más fácil generar realmente posibilidades de llegar a transformación de conflictos que solamente reconocer víctimas y victimarios siempre. Es en la socialización donde se generan habilidades y valores, como cuáles, la empatía, la escucha, y Cummins Mingle nos dice, y la ternura. Y eso me gusta mucho, porque a veces consideramos el tema de ternura solo con los niños, ¿no? Pero Cummins Mingle nos dice, cuando uno genera empatía también o se generan relaciones empáticas con el otro, la ternura también nace. Y entonces te vas dando cuenta por qué el conflicto que dos personas o dos comunidades o dos instituciones pueden estar viviendo, también nos permite ver cuáles son realmente de fondo las situaciones que han llevado ese conflicto y entonces empiezas a humanizar la situación. Y entonces ya no es el victimario, ya no es un humano o es una sociedad que está atravesada por diferentes desigualdades, discriminaciones, paradigmas, todo, que también a veces en el fondo lo que hay es una sociedad herida, personas heridas que están buscando salir adelante, ¿no? Y encontrar un espacio. Y a veces, ¿qué pasa cuando hay alguien herido? Pensemos en un animal, y perdón que sea me vaya al mundo animal, pero
alguna vez le he platicado, ¿no? ¿Qué hacen los animales heridos cuando tú te acercas a ellos? Muerden. Están hacia la defensiva porque traen dolor. Eso no está tan alejado, nosotros al final somos animales racionales. No está tan alejado a nosotros. Cuando nosotros estamos profundamente heridos en esa sociedad patriarcal, capitalista que vivimos, cada vez más polarizada, también nos estamos encontrando así. Entonces, en una situación de conflicto, por eso nos encontramos a la defensiva todo el tiempo. Generar estos procesos nos pueden ayudar a trabajar esta empatía y esta escucha activa y ese reconocimiento de la humanidad del otro, ¿no? Ahí es donde entraríamos en la ética del cuidado junto con la ética de la justicia, que creo que por ahí puede ser, yo no lo he trabajado tanto, pero sí me gustaría poder seguir abonando a esta relación entre cuidado y justicia que tenemos que seguir trabajando. De manera ya muy breve, prácticas despatriarcalizadoras. Yo cuando trabajé eso en el Instituto de Justicia Alternativa hice algunas entrevistas, hicimos también a prestadores de servicios de métodos alternos, también hicimos grupo focal y los propios prestadores de servicios nos dijeron esto. Después de ahondar en ciertas preguntas, vamos a ver qué prácticas podemos nosotros encontrar dentro de una mediación que se pueden llevar a cabo. Ellos lo que nos decían, ellas nos decían construcción de más círculos de paz, y hay que trabajar eso porque tienen dinámicas muy distintas. Fortalecer el modelaje de las preguntas, creo que lo repito al final, pero bueno, el modelaje de las preguntas, porque a veces las preguntas que hacemos para ahondar en los conflictos pueden ser instigadoras, pueden tener prejuicios y pueden llevar la mediación hacia un lugar. Lo sabemos cuando investigamos incluso y hacemos también preguntas que siempre nos están diciendo, cuidado con el tipo de preguntas que haces porque llevas por ahí y entonces no es tan neutral tu investigación. Realizar más capacitaciones de sensibilización, que necesitamos más porque a veces estamos mediando tanto que dejamos de sensibilizarnos ante el conflicto. Preparar diferentes niveles de intervención porque te van a llegar conflictos de muy diverso de diversos niveles y hay que estar preparados, realizar más entrevistas preliminares, priorizar la solución de un conflicto y no la firma solo de un convenio. Eso es, pero primordial, y que las personas mediadoras también se deconstruyan. Así que creo que muchos de los que estamos aquí, de alguna manera, si somos investigadores sociales, definitivamente, en el ámbito de la sociedad, también tenemos que desconstruirnos para poder abordar esos temas, porque también estamos mediando las problemáticas que estamos analizando. Ya para concluir, pues los conflictos se dan en múltiples niveles y tienen también múltiples desigualdades, prevalecen situaciones de interseccionalidad, donde las desigualdades se dan y además el tema de género es sumamente notorio. Tenemos que visibilizar prácticas discriminatorias en temas de género y reconocer asimetrías de poder para que realmente logremos acuerdos más equitativos. La mediación, sea institucionalizada, sea no institucionalizada, en cualquier ámbito social, es un territorio donde podemos visibilizar desigualdades, discriminación, pero también podemos generar estrategias para cambiar paradigmas relacionales, podemos cambiar formas de dominación del poder dentro de ese espacio y si bien no estamos deconstruyendo todo el sistema patriarcal, sí estamos generando y sentando bases para que las personas o grupos comunitarios que están viviendo esos procesos mediadores, digamos, de mediación, puedan tener herramientas que luego van a llevar a cabo no solamente ahí, sino también en otras áreas. Y eso al final que nos invita a democratizar, la democratización también de la justicia a través de estos medios. Así que espero que haya sido de interés para ustedes y que nos llevemos un poquito de esto también para nuestras investigaciones y todo lo que hacemos a nivel social, sociocomunitario también. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo mi montón de apuntes para justamente, digamos, antes de darle la palabra a quienes nos acompañan, si tienen comentarios, preguntas, diálogo con las personas, me gustaría rescatar solamente algunos puntos que creo yo son muy importantes y son medulares en tu presentación. Primero, este reconocimiento de que el tema de la sistema patriarcal nos incumbe a todos, todas, y que las mujeres muchas veces hacemos parte también de esto.
la, 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 la importancia de pensar, digamos, la desigualdad en términos justamente de nuestros propios marcos interpretativos, ¿no? Y de cómo observamos las cosas, y de entender que lo que observamos en los otros también es importante mirarlo en un espejo o voltearse a sí mismo y reconocer que también somos sujetos históricos, ¿no? Culturales, sí, que pensamos las cosas de cierta manera y que eso tiene un impacto directo en el tipo de trabajo que hacemos con los otros, las otras. Y me parece eso fundamental. Y bueno, esto que mencionaste al final de la actitud de paz, ¿no? Que creo que es básico para entender justamente la paz como proceso y no como una meta a alcanzar. Entonces yo creo que hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que podemos dialogar y pues abrimos el espacio entonces para participaciones. Les pido participaciones concretas para alcanzar a dialogar con nuestra invitada. Entonces, 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6. Y 5 y 6. Si gustan, hacemos 3, contesta y luego las otras 3 para darles la voz. Entonces, iniciamos, por favor. No sé si hay micro. No, creo que no. Y allá viene uno. Ah, ya, perfecto. Voy a anotarlo. Hacemos 3 y 3 para Buenos días. que no te Qué miedo. O levanté muchas ámpulas. Buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Adelante. No, pues muchas felicidades, doctora, por su presentación aquí en el Colegio de Jalisco. Gracias por la invitación a todos ustedes. Somos del Colegio de la Frontera Norte, venimos de la región Tijuana-San Diego, somos economistas. Vemos este análisis de conflicto y pues es lo mismo que hacemos nosotros en teoría de juegos, ¿no? Lo estaba pensando, es un lenguaje especial, ¿no? Hasta matemático, lo que hacemos, un modelo binario, podría ser equitativo o no equitativo en teoría de juegos, y fundamentamos nuestras decisiones en el juego, los dos participantes, ¿no? Y dependiendo de los pagos económicos, los costo-beneficio, se obtienen ciertos resultados, ¿no? Y en los modelos más básicos, pues las decisiones no llegamos a acuerdos, ¿no? Cada parte se va a la solución no cooperativa, ¿no? Cuando la solución cooperativa de los dos participantes podría llevarnos a un estado más alto, ¿no? Para las dos partes, un acuerdo que podría ser beneficioso. Entonces sería un equilibrio dual, como lo está mencionando, pero no, cada parte actúa por sus propios intereses, y dependiendo de los pagos, alguien gana el juego. Bueno, los dos toman la decisión no cooperativa, ¿no? Y por eso no estamos llegando a acuerdos, ¿no? Habla sobre las prácticas despatriarcalizadoras. ¿Hacia dónde quieren llegar? Siempre me he preguntado, ¿hacia el matriarcado o esta dominación ahora matriarcal? ¿O vamos a llegar a un punto intermedio entre las dos partes? Sí sé que por siglos en diversas sociedades, pues el patriarcado ha dominado, pero ¿hacia dónde vamos? Las nuevas generaciones ya dicen que ellas están en matriarcado, ¿no? Ya no piensan en el patriarcado, ¿no? Y es muy difícil esto con las nuevas generaciones, porque ya se están yendo al lado opuesto, ¿no? Totalmente, que es un matriarcado. Y ya no quieren ni el patriarcado, ¿no? Entonces, sí, está en la sociedad, nos está, ¿cómo se llama? Bueno, por lo menos en el norte de México yo ya veo un cambio en esto, aunque sí es cierto que a las mujeres les falta que se les den más derechos y que en la sociedad más participación, que sí se está dando, ¿no? Pues les agradezco mucho, me tardé algo, y gracias por la invitación. Es excelente lugar aquí en el Colegio de Jalisco, y felicidades por la presentación. Gracias. Creo que seguía el doctor Nacho, sí, gracias. Gracias, felicidades, doctora Giovanna, por esta presentación que yo creo que nos abre buenas perspectivas para comprender mejor situaciones de conflicto permanente. Yo tengo una pregunta particular. Se ha mencionado mucho este tema de la igualdad de género, y parece ser que en el ámbito académico cada vez estamos llegando a consensos
en que efectivamente eso es válido, pero hay otros ámbitos, no sé, en la familia o en la política o en el ámbito religioso donde todavía no se acepta esto. Recientemente escuché palabras del ex cardenal Sandoval, donde señalaba que el tema de la igualdad de género era una cuestión del demonio. Y bueno, en el ámbito político también le escuché cosas parecidas a Bolsonaro cuando era presidente de Brasil. Yo quisiera preguntarte si tienes alguna interpretación de por qué hay sectores de la iglesia, de la jerarquía, que le tienen tanta aberración a la cuestión de la igualdad de género, igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esa es mi pregunta. Gracias. Acá la tercera, y ahorita les pasamos, respondes y ya. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Giovanna, pues te felicito por tu presentación. Muchas gracias por esa claridad conceptual, pero también por la experiencia que tienes atrás y por las propuestas que nos haces. Nosotras trabajamos desde la academia el tema de hostigamiento y acoso sexual en las universidades. Hace poco, pues como parte de mi investigación postdoctoral, hice un rastreo de en qué nivel nos encontramos de hostigamiento a mujeres que hacen ciencia en todas las áreas. Pues resulta que de las 74 mujeres que entrevisté a profundidad, 70 habían tenido un tipo de acoso y hostigamiento a lo largo de su trayectoria profesional. Entonces, vemos que es un tema sistemático, es un tema estructural y que todavía se da en grupos, se podría decir privilegiados. Entonces, imaginemos en los que no. Entonces, eso nos da una clave de entender que es un problema la violencia de género sumamente grave en nuestro país. Y sobre todo, y algo muy curioso, que justo se relaciona con yo le llamo desplazamiento del sistema patriarcal, porque muchas de las compañeras acosan basadas en el género a otras compañeras. Entonces, por ejemplo, ahorita que llegamos a la universidad, tenemos este tema de el acompañamiento a otras alumnas que hacen denuncias por acoso sexual, pero resulta que yo sé que no es lo mismo acompañamiento que mediación, sí, ¿no? Y mi pregunta va más en torno a cómo le haces con el tema del autocuidado. ¿Por qué? Nosotras, en este ir y venir de acompañamiento, hemos recibido más este acoso de segundo orden, que se le llama, según la teoría, por parte de otras compañeras que de varones, hombres, ¿no? Entonces, mucha de la literatura nos sugiere eso, hay que despatriarcalizar las instituciones, pero ¿cómo le hacemos, no? Y creo que nos has dado como un panorama y una ventana muy interesante, y te agradezco muchísimo. Y la otra, ¿cómo le haces para los temas de autocuidado, ¿no? Porque es muy pesado, a final de cuentas, trabajar con estos temas. Y la otra, mucho platicamos en nuestros círculos de estudios de género y no salimos de ahí, y está padre, ¿no? Porque se hacen discusiones como muy ricas, pero agradezco este espacio porque justo nos abre el panorama a visibilizar, pues, cómo está a nivel de entendimiento conceptual, pero también de experiencia, en torno a saber qué necesidades y que entender que todavía hay mucho trabajo que hacer conceptualmente, y como que sacar de nuestros círculos de estudio de estudios de género, pues los conceptos, las experiencias que hacemos de investigación es sumamente importante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, eran 3, ¿no? 3, y contestamos y luego las otras 3 para que no sea... Ok, y por tema de tiempo. Sí, voy a intentar ser rápida porque creo que ya
Nos quedan 3 minutos, ¿no? Así, bueno, muy bien, va. Muchas gracias. Voy a comenzar con el tema de el matriarcado, ¿no? Que nos hablabas. Bueno, primero con el tema de la teoría de juegos y cómo cada una de las partes se queda exactamente en su posición, no permite el tema cooperativo y entonces no se resuelve el conflicto. Definitivamente eso sucede y entonces el tema de la habilidad del mediador es cómo a través de ciertas preguntas, que lo que buscamos con lo que yo les presentaba era preguntas con perspectiva de género, es decir, con esta hermenéutica de la sospecha de la cual hablaba, podíamos reconocer que el género puede ser una de las condiciones, si no todo el conflicto, pero de las condiciones que están formando estas desigualdades en el propio conflicto. Y entonces necesitamos trabajar a ello. Por el otro lado, cuando hablabas tú del tema del matriarcado, a mí se me gustaría nomás como clarificar, cuando hablamos de matriarcado no es lo opuesto a patriarcado. El matriarcado no es lo opuesto. De hecho, las sociedades matriarcales, no ha habido muchas, pero las sociedades matriarcales que vienen también desde hace siglos, al fin y al cabo también concentran el poder y pueden ser, o sea, pueden generar la misma dinámica de poder que representa la sociedad patriarcal solamente en una mujer. Creo que ahora lo que estamos viviendo, después de las diferentes olas feministas que hemos pasado, porque pues ya el feminismo tiene diferentes olas, creo que estamos en la cuarta, y apenas llevamos un siglo pasaditos con estas olas, no se está buscando volver a los matriarcados. Lo que se está buscando es en la búsqueda de la igualdad en temas de derechos, pero también en la práctica cotidiana que esos derechos se vean reflejados. Y obviamente ahí puede entrar desde el derecho para elegir desde nuestro propio cuerpo si queremos o no ser madres, por ejemplo, que ha sido algo muy debatido, pero también el derecho a no vivir violencia, ¿no? Hay diferentes tipos de violencias que hay, ¿no? Entonces, el derecho a la educación, el derecho a la salud, todos los derechos humanos que tenemos. Entonces, creo que desde ahí es donde tenemos que entender que como feministas no es volver a situaciones matriarcales, porque entonces reproducimos el mismo sistema, solamente con falda, diríamos, ¿no? Y no es lo que se está buscando, sino buscar situaciones de igualdad. Y algo que yo sí pongo en énfasis es, no estamos esperando que en el sistema patriarcal los varones sean los que nos den esos derechos. Te permito ese derecho. No, tenemos que trabajarlo todos para tenerlos todo por igual, pero no es que vengan de arriba hacia abajo, porque se ha entendido eso también en la práctica y ¿saben qué ha sucedido? Que ahora, y un poco contestando también a lo que Nacho nos preguntaba, era ¿por qué hay con Bolsonaro, pero también con otros líderes políticos a nivel internacional? Estoy pensando en Trump, estoy pensando en Milei, estoy pensando en otros tantos, ¿no? Pero también a nivel de iglesia, ahora junto con esto, ¿por qué hay tanto miedo a hablar de igualdad de género, porque claro, ellos dicen, bueno, sí te damos hasta aquí, pero no me pidas más, porque tampoco quiero que te me subas. Y entonces hay un miedo a perder el poder. El miedo a perder el poder, mal entendido el poder, si nos vamos a temas Foucaultianos, pues sabemos que el poder se ejerce, todos lo tenemos, no es una cosa que lo vas a detener, pero en el sentido práctico hay mucho miedo a perder esos poderes que se han tenido, porque son formas de dominación, y las formas de dominación van de la mano con ciertas prácticas técnicas, y claro, si entonces se van diluyendo esas prácticas de dominación, ¿qué me queda? Y hay mucho miedo a que entonces varones, sobre todo, a nivel de instituciones sumamente fortalecidas, digan, entonces yo ya no lo voy a tener y además lo tengo que compartir. No sé si eso quiero. Por eso estamos viviendo en esta cuarta generación feminista una situación, o sea, se nota el conflicto. Ahí hace poquito salió un reportaje en El País, donde hablaban de cómo los jóvenes ahora en España estaban diciendo que ya las mujeres se habían pasado. Ya se pasaron, o sea, ¿qué les pasa? Ya les dimos demasiado, pero todavía quieren más, pero desde esta idea de que ya les dimos, ¿no? O sea, nosotros les dices, no, ya no queremos que sigan pidiendo más derechos, más igualdades, porque entonces, y
Da miedo porque eso se va a ir, ¿saben a qué? A temas de política pública. Este tipo de discursos que de momento son más mediáticos se van a ir directamente a dejar de fortalecer instituciones que buscan la igualdad de género. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos viendo todo esto, en este momento, 2024, hay que decir, a ver, ¿por dónde vamos? Recapitular, recontextualizar, volver a los temas de conceptos, que también es muy importante desde la academia, para poder trabajar desde ahí. Entonces, no sé si más o menos voy contestando, igual no hago la precisión con la iglesia. Y ya por último, con el tema de cómo se hace con el tema del autocuidado en las instituciones de educación superior y todo esto que decías del acoso de segundo grado por parte de las mujeres, es un temazo, creo que una problemática muy fuerte que estamos viviendo. Uno, se visibiliza que el patriarcado como sistema lo vivimos todos y también las mujeres lo viven. Y no solamente en la academia, lo viven también, por ejemplo, en la política. Han llegado muchas mujeres a cargos políticos, pero ¿cuál ha sido el costo de esas mujeres para llegar a cargos políticos y que están reproduciendo el propio sistema patriarcal en su actitud? Por eso les decía, el tema actitudinal es súper importante. No necesariamente el que una mujer llegue a un cargo político significa que es feminista. Entonces, y no porque se hable de feminismo en las academias, significa que quien llega una mujer a un cargo significa que ella va a tener toda una lógica de acompañamiento, sororidad y todo eso. No. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser de cómo vamos generando ese cuestionamiento, esas actitudes. Y por otro lado, el tema conceptual ahí también es importante. Tenemos que entrar a otro tipo de dinámicas también de análisis que nos permitan visibilizar esto. Aún no se ha visibilizado mucho. Y no, por eso les digo, no es un tema de hombres ni de hombres contra mujeres, ni de mujeres contra hombres, es un tema de un sistema que tenemos que reconocerlo, tenemos que reconocer qué prácticas no ayudan a la igualdad, vengan de hombres o de mujeres en este sistema. Y ya hablaremos de justicia restaurativa después para todos esos temas de violencia, que ahí es otro tema también importante. Sí, no me da chance, pero sí he trabajado justicia restaurativa, entonces luego podemos platicarlo. Bueno, lo siento por las otras tres. Estamos ya sobre el tiempo de 5 minutos, entonces voy a tener que decirles que ya no se puede, al menos ahorita que terminemos, ya sí, podrán abordar a Giovanna. Muchísimas gracias, Giovanna, sin duda, digamos, hay muchas cosas que se quedan, no solo por las preguntas, sino en la cabeza de muchos de nosotros después de escucharte, y qué bueno, ¿no?, que se den estos espacios justamente para hablar de estas cosas que nos cuestionan, no solamente en términos profesionales o académicos, sino desde el tema personal, emocional, ¿no?, de lo que está en juego y de lo que está en nuestro actuar cotidiano. Muchísimas gracias por su presencia, por su asistencia, por su escucha y sus preguntas, también a quienes nos acompañaron a través del Facebook, que se estuvo transmitiendo la conferencia, y bueno, no me queda otra más que volverte a agradecer y entregarte tu constancia. Me permito leerla. La Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica y el Departamento de Economía y Ciencias Políticas del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara otorgan la presente constancia a la doctora Patricia Giovanna Ríos Godínez por su conferencia temática Tensiones y malestar. Creo que hay un pequeño error, en el marco del Seminario Internacional de Investigación RELACI 2024. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Giovanna. a todos. Por la invitación y seguimos platicando.